Buenos días a todos, buen día, buen día. Buen día, licenciada. María Licen. Buen día, Licen. Vamos a esperar. Esperamos, por favor, un minutito más a sus compañeros para dar inicio a la clase. Mientras tanto, recordarles, por favor, que hoy es el día de entrega de sus videocápsulas, sus proyectos de ciclo. Hasta el momento ya me han ido entregando sus exposiciones, sus cápsulas de manera independiente cada grupo. El grupo de Luis Ángel Quispe ya mandó todo el material hasta el momento. Revisando, enseguida actualizo la página y parece que hay otro envío más. Wilmer Chure también me hizo llegar la exposición de su grupo. Y recordarles, por favor, a los demás que hoy es el día plazo, la fecha límite para enviar sus archivos mediante WeTransfer, ¿ok? Ni bien me realicen el envío, les recuerdo una vez más, tienen que escribirme al privado para que yo pueda verificar efectivamente que la entrega se ha realizado sin mayor problema. ¿Listo? Bien, dicho esto, iniciamos por favor con el avance del tema y les voy a pedir que tengan a mano una hojita y un bolígrafo. No hay problema si en este momento se levantan, van a buscar el material, porque va a ser muy importante para la dinámica de hoy. Bien, a ver, paso a compartirles pantalla. Ahora sí. Ya terminando con la última parte del avance, teniendo en cuenta que hemos llegado a ver desde los romanos hasta sus potenciales invasores y destructores, los germanos. Hemos visto entre ellos a los grupos más destacados, siendo uno de ellos los vikingos, y ahora vamos a pasar a igualmente otro grupo muy importante dentro de lo que fue la región europea antiguamente, que destacó bastante por su aporte cultural. Estos son los celtas. Los celtas se expandieron progresivamente en el territorio europeo, como podemos ver en la pantalla, llegando a no invadir, pero sí llegando a expandirse y a direccionar sus incursiones por Italia, por España, absolutamente por toda la región noreste y noroeste del continente europeo. Es así que abarcaron Europa central y occidental. Se tienen registros de su presencia en parte de Inglaterra, Irlanda, Portugal, Escocia, Suiza, Italia y España. Se evidencian dos periodos dentro de su historia, teniendo entre ellos los que tenemos en pantalla. El periodo Hallstatt, el primero, que va desde el año 800 hasta el 500 antes de Cristo, y la segunda etapa, conocida como Latén, que va desde el 500 antes de Cristo al 50 después de Cristo. Los celtas, igual que los pueblos germanos, se caracterizaron por su carácter guerrero. Eran demasiado apegados a esta cultura de que la invasión o el poder podía realizarse solamente mediante la fuerza. Entonces, se tiene constancia mediante narraciones, registros históricos, hallados, que su valentía y su fuerza en combate era su principal característica. Si bien se los consideraba furiosos, también eran bastante conocidos por ser carentes de disciplina. No tenían un objetivo común que se pudiese desarrollar a largo plazo.
casi todo se basaba en la inmediatez de lograr un objetivo y conformarse con esas victorias temporales sin llegar a ver más allá tal vez un futuro o una proyección un poquito más de mediano o largo plazo. La guerra era muy importante entonces para los celtas debido a que esto delimitaba su poder y su prestigio. Llegaban a tanto y bueno, llegaban al extremo de que si es que salían derrotados en combate, preferían el suicidio antes que el deshonor. Además, parte de este carácter bélico que los distinguía se podía evidenciar en algunas prácticas celtas relatadas en registros históricos encontrados, donde se decía que los victoriosos o el bando victorioso, en este caso el líder de este bando, podía conservar la cabeza del enemigo para presentársela a los visitantes como un trofeo de guerra. La imagen que tenemos en pantalla justamente refleja eso, el hecho de tener una cabeza en tu propiedad o en tu domicilio representaba un verdadero trofeo y sobre todo una muestra de tu valentía y de tu habilidad para llegar a derrotar a cualquier enemigo. Se creía que entre más cabezas estuviesen conservadas en el domicilio del ganador, por así mencionarlo, pues era mucho más valiente, mucho más prestigioso y más reconocido. Los guerreros celtas, al igual que los romanos, tenían características muy marcadas y una indumentaria también muy específica al momento de desarrollar o de dirigirse a algún combate. Como características principales podemos mencionar que se blanqueaban el pelo con cal, en primer lugar para lucir más atemorizantes, pero también para poder protegerse de posibles piojos, bichos o de cualquier infección, ya que las condiciones higiénicamente hablando en ese entonces no eran las más adecuadas. Además, como las guerras y las batallas se desarrollaban en territorios muy hostiles para el ser humano, decidieron cambiar las túnicas, una prenda bastante común entre los romanos, las cambiaron por pantalones, algo que se adaptaba muchísimo mejor a sus condiciones y sobre todo a la actividad que se desarrollaba. Sus joyas acompañaban también coloridas capas a cuadro, como las que se alcanzan a ver en la pantalla. También las franjas en las telas eran bastante comunes para identificar al ejército en cuestión. Utilizaban espadas, lanzas y escudos forrados con piel y acero o también hierro que estaba repujado, y en cuanto a la piel tenía algunas pinturas con tintes vegetales que también permitían identificar a los miembros de un bando en batalla. Esto era principalmente para no confundirse. De igual forma, protegían la cabeza con un casco y una cota de malla, algo así como una coraza, que les daba protección adicional en la parte más sensible, que bueno, pues eran las extremidades superiores, cosa de proteger el corazón, la espalda y los órganos vitales más importantes. La agricultura era su principal actividad, también la ganadería, pero a pequeña escala. Principalmente el objetivo tanto de la agricultura como de la ganadería era el de cubrir las necesidades de la comunidad. Dentro de todo lo que es la cultura celta, es bastante rescatable el hecho de que las mujeres sí tenían un papel destacado. Se les permitía poder ocupar una posición mucho más importante que la que se les daba en Grecia o en Roma, pudiendo acceder a círculos de poder donde las decisiones estratégicas estaban a cargo de las mujeres. Rodrigo. Gracias, licenciada. Algo también que quería acotar, aparte de la ganadería también, que ya habíamos mencionado, también si no me equivoco, por lo que pude investigar,
también se daba lo que era el comercio con los propios romanos, si no me equivoco. Muy aparte de que los romanos con su política de expansionismo y demás, si no me equivoco, era porque los romanos necesitaban lo que era esclavos y materia prima, y los celtas más que todo requerían lo que era las riquezas de estos romanos. Y si no me equivoco, creo que también hubo una época de comercio también. Sí, el intercambio comercial se continuaba realizando, pero ya no con el Imperio Romano como tal, sino ya con el Imperio Romano transformado en lo que fue el Imperio Bizantino. Su última etapa, digámosle, ya despojándose de la herencia romana, pero sí manteniéndose como el Imperio Bizantino. Era constante el intercambio comercial, pero no lograron realizarlo a una gran escala, como cuando Roma, en todo su esplendor, lograba intercambiar productos por vía marítima con regiones aledañas. Sin embargo, sí existía el intercambio comercial, materias primas y también, sobre todo, los celtas eran bastante requeridos por la calidad de productos que podían llegar a elaborar en cuanto a artesanía, joyería y orfebrería. Se habla de que sus espadas, sus escudos tenían una riqueza exquisita de detalles en los mangos, en las fundas, en las vainas de las espadas también, por lo cual eran bastante requeridos y sobre todo sus diseños podían llegar a ser incluso versiones personalizadas para guerreros, ya no en el ámbito romano, sino como imperio bizantino. Muchas gracias por la complementación, Rodrigo, bastante valioso el aporte, como siempre. Y continuando con el tema, vamos a enfocarnos en lo que era la importancia que se daba a las mujeres dentro de la cultura celta. Pudieron llegar a ocupar posiciones casi con la misma importancia que los varones, y sin embargo también cabe destacar que tuvieron un papel mucho más destacado que en Grecia o Roma, donde eran consideradas prácticamente un accesorio de sus esposos, de sus parejas, debido a que quienes de verdad detentaban el poder eran solo varones. Según algunos escritos y algunas narraciones de origen celta, se cree que tenían derecho a casarse, pero sobre todo a mantener sus propiedades dentro de el matrimonio como su patrimonio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que se les daba cierta libertad también económica al poder disponer de sus propiedades aún después de casarse. También se habla de algunos líderes o lideresas femeninas que destacaron, como la reina Boudica, quien era bastante conocida por su inteligencia, por ser una gran estratega, pero también por demostrar que las mujeres podían ocupar cargos importantes y tener un dominio incluyente, es decir, tener ese equilibrio entre varones, mujeres, que también se reflejaba en la religión. Así como habían sacerdotes celtas conocidos como druidas, también las mujeres podían ser sacerdotisas. Se conoce algunos casos en los cuales se las denominaba druidesas. Es decir, teníamos a los druidas y a las druidesas, quienes se les designaba ciertas funciones más relacionadas a lo que era hechicería, conjuros, amuletos, adivinación de la suerte y todas esas artes dentro de lo que era el esoterismo y la predicción del futuro. Obviamente todo esto encaminándonos hacia poder predecir qué le esperaba al pueblo como tal, a la tribu, qué medidas se podía tomar antes de enfrentar una batalla, qué podría pasar. Es decir, eran referentes que podían analizar desde su perspectiva la situación, y se cree que con ayuda de, como vemos en la imagen de la parte izquierda, con ayuda de algunos hechizos y otros conjuros, amuletos, podían tal vez reforzar sus estrategias previas a la batalla. También se habla de algunas mujeres que podían participar
en combate. Sin embargo, este extremo queda solo como una hipótesis o teoría. Ahora sí, entramos a lo que es la vida comercial celta, donde vemos que los romanos, ya en su última etapa, casi previa a lo que era el Imperio Bizantino, sí creaban algunos lazos comerciales con los pueblos celtas. El intercambio comercial cada vez crecía más en volumen, pero también en cantidad de dinero invertido. La moneda se fue difundiendo cada vez más y muchos de los poblados tenían incluso sus propias monedas para intercambiar entre ellos mismos. Voy a hacer un paréntesis en este punto porque el próximo ciclo vamos a ver como un tema especial lo que es la historia del dinero, considerando que todavía hoy es el recurso vital, creo, para cualquier intercambio, transacción y sobre todo para entender que su origen ha ido también transformando la necesidad, ha surgido por la necesidad, pero que también su valor simbólico es lo que realmente determina su importancia. Bien, volviendo al tema, también cabe destacar que varios poblados celtas llegaron a transformarse con el tiempo en asentamientos comerciales, conocidos como ópidas, los cuales eran pequeñas ferias, algo así, muy similar a lo que tenemos hoy, por ejemplo, se me ocurre en la 16 de julio haber mercados donde acudían personas de regiones vecinas y se realizaban intercambios sobre todo para satisfacción de necesidades en cuanto a vestimenta, alimento y implementos para combate. Y también artesanía o, como habíamos mencionado, alguna que otra pieza de joyería. En cuanto a la religión, como ya habíamos mencionado, tenemos a los druidas como sacerdotes o figuras que eran consideradas intermediarios entre el hombre y sus dioses. Podían ser jueces en causas criminales, podían ser quienes decidan comenzar religiones y comenzar rebeliones sobre todo. También eran quienes encabezaban los ritos en las principales fiestas del año. Su calendario determinaba sobre todo la realización de fiestas en momentos significativos del año agrícola. Por ejemplo, cambios de estación, solsticio de invierno, solsticio de verano, equinoccio, entre otras festividades celebradas, considerando que los celtas tenían una conexión prácticamente automática con la naturaleza desde su nacimiento. Es decir, su carácter politeísta estaba muy relacionado a lo que eran los elementos naturales. Fuego, tierra, aire, agua, absolutamente todos estos elementos se creía que formaban una simbiosis con la propia existencia del ser humano y le permitían tanto existir como desaparecer. Es decir, celebraban la vida muy relacionada a estos elementos que permitían su existencia, pero también celebraban la muerte. Es así que mencionamos como su principal fiesta el Samaín, realizada el 1 de noviembre, tiempo en el que se declaraba el fin del año en curso y comienzo de un nuevo año. Además, era un momento en que los espíritus de los muertos se cree que vagaban libremente y hacían nuevamente parte de su existencia terrena, pero en otra forma espiritual. Se tiene este referente como el inicio o el primer antecedente de lo que es la fiesta de Halloween o de Todos Santos, que vamos a desarrollarla en el próximo ciclo, justamente cuando estemos en vísperas de la festividad, 1 de noviembre, 31 de octubre, y nuestro proyecto de ciclo va a estar encaminado en ese sentido. Simplemente como referencia les voy mencionando esto para que vayamos preparándonos y sobre todo para que vayamos entendiendo que tanto la vida como la muerte podían ser un referente
de celebración dentro de la religión y dentro de la cosmovisión celta, donde en realidad se creía que el cuerpo no moría, sino que ascendía a un estrato superior en el que estaba mucho más conectado con el aire, con el fuego, con la tierra, con el viento y con todo elemento natural. Rodrigo, por favor, te escuchamos. Gracias, licenciado, nuevamente. De hecho, hay un dato curioso que también menciona que los celtas son como los creadores de de algunos símbolos muy característicos de lo que es la Navidad. De hecho, si no me equivoco, por supuesto tenían lo que son sus ideologías, lo que eran esotéricas. También para ellos lo que era el árbol era algo sagrado. Y por supuesto, esto después de todas estas invasiones de los romanos y demás que se volvieron, si no me equivoco, ya sus ideologías más cristianas y todo esto, se atribuye a esto, que se hubo como una unión todo esto y que se dio con los celtas. También se dice que los colores característicos de la Navidad, que son el rojo, el verde y el dorado, si los celtas, si no me equivoco, lo utilizaban en lo que eran los sacrificios también. Y el muérdago también era como un representativo de que paz y unidad también por parte de los celtas y que ambas culturas como que se fusionaron. Poco a poco pues se fue dando esta ideología a lo largo del mundo. Efectivamente, varias de nuestras tradiciones occidentales provienen no solamente de los celtas, sino de los pueblos germanos en sí, quienes se cree habrían sido los primeros en tener un referente de la Navidad, adornando el árbol con productos de sus propias cosechas. Se cree que incluso Papá Noel proviene de este origen medio entre nórdico, europeo, fiesta de todos los santos, fiesta de muertos, eh, Año Nuevo Aymara, es decir, absolutamente todas las tradiciones tienen un cierto origen común o una cierta relación debido a que todas han tratado de ligarse y anexarse a fenómenos naturales y a la celebración de actividades que pueden ser comunes a varias culturas, como pasa, por ejemplo, como bien mencionabas con el tema de la celebración de Navidad. La celebración de una buena cosecha era parte de lo que era la fiesta de Navidad, de un equinoccio, del solsticio, es decir, se celebraban varias actividades relacionadas, actividades diarias, que podíamos tenerlas tanto en Oriente como en Occidente y que a su manera representaban una parte importante de su vida cotidiana, pero sobre todo era una forma de homenajear su propia cultura, sus propias creencias y su propia ideología. Pasa algo muy similar con lo que mencionabas respecto a, ¿qué fiesta era? Carnaval, por ejemplo. Hay cierto origen pagano en ambas que se ha adecuado a cada una de las culturas donde se celebra esta fiesta, que si bien tienen ciertas semejanzas, también tienen sus diferencias, pero a su manera, cada una de estas actividades y cada una de estas festividades trata de simbolizar o de representar lo mismo. Se disfrazan por una razón, bailan ritmos propios del lugar, también es una muestra de derroche, de alegría, es decir, son aspectos comunes a cualquier lugar donde haya seres humanos, donde hay una colectividad agrupada y donde se quiera rendir homenaje, tributo a las tradiciones que vienen ya desde muchas generaciones atrás. Sí, es cierto que los celtas nos han heredado bastantes festividades, pero que al momento de adoptar también nosotros hemos ido modificando de acuerdo a nuevas creencias o a nuevas incorporaciones que le hacemos, nuevas cositas hay que le añadimos, pero que siguen manteniendo viva la tradición, aún con sus nuevos toques o con sus retoques, pero que conservan en gran parte la esencia tal vez de la festividad y de lo que se trataba de celebrar desde hace cientos de años atrás. Muchas gracias, Rodrigo, por el aporte. Y ahora sí entramos al punto clave de nuestra clase de hoy, el arte celta.
En cuanto al arte, los celtas fueron muy reconocidos, pero sobre todo muy requeridos, debido al detalle, a los dibujos irregulares, pero también perfectamente encadenados que eran capaces de crear. No solamente eran símbolos de tipo religioso, sino que también representaban algunos animales y la conexión con la vida, con los elementos de la tierra y con todo aquello que se creía podía ser permanente en la vida de una persona. Por ejemplo, acá tenemos algunos símbolos celtas que representan un cierto grado de complejidad bastante interesante, pero que no solamente eran complejos sin ninguna razón, sino que tenían un propósito y un significado. Utilizaban bastante lo que eran las espirales, las cruces y los nudos. Esto tratando de representar sobre todo el eterno ciclo que se llegaba a tener en la existencia con la energía, con los elementos naturales y también con la propia formación del ser humano, que se decía era cíclica. Como podemos ver, hay varios símbolos que destacan este gesto de crear nudos, triquetas, trisqueles, que representan una serie de trazos eh, bastante bien relacionados, pero también muy bien estructurados, de tal forma que, si podemos ver, pareciera que no tienen nunca un fin, ¿no es cierto? De esta forma trataban de simbolizar un poquito lo que es la eternidad, pero también trataban de simbolizar lo que es, como por ejemplo, con los nudos celtas, aquello que querían que represente y que se pudiese entender como algo que era para siempre, algo difícil de romper, difícil de quebrar y sobre todo que represente la armonía en la cual ellos tenían como precepto de vida convivir con la naturaleza. Hay muchos símbolos celtas que todavía hoy son considerados una vez más dentro de la cultura como elementos representativos de algo, como algo que va a transformar un simple concepto en una idea y hasta en una filosofía de vida. Tenemos, por ejemplo, aquí el trisquel, la triqueta, el árbol de la vida. Muchos de estos símbolos son utilizados dentro del arte corporal y de los tatuajes debido, en primer lugar, eh, a los trazos muy minuciosos y muy elaborados que se emplean en su construcción. Además que tiene un sentido bastante simbólico y muy relacionado con la vida, pero además porque artísticamente se considera que para ese tiempo ya era una forma de arte muy elaborado y muy bien diagramado. Cristian, ¿qué quieres añadir? Buenos días, licenciada. Un dato muy importante que estaba leyendo, estos símbolos y figuras que han creado los celtas, también lo utilizaban en sus armas y también lo utilizaban en sus utensilios y también se hacían una especie de tatuajes. Efectivamente, eran precisamente esos símbolos que pretendían marcar o recordarles que ¿Para la... qué? Tal vez para... Ahora sí te escuchamos. Hola, licenciada, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Y estos símbolos, como usted le estaba recalcando, licenciada, en la actualidad lo utilizan como especie de tatuajes, pero desconocemos el significado que tienen, ¿no? Solamente lo hacen porque se ve bonito o tal vez porque es una figura, digamos, que es llamativo, tal vez, pero los celtas tenían, como usted dice, cada símbolo significaba algo importante en su cultura. Efectivamente, cada símbolo tenía una relación con lo eterno, con la naturaleza, con el pasado, presente, futuro, es decir, con la existencia en sí del ser humano, pero sobre todo con la proyección que éste pudiese darse en vida y más allá de la vida. Y es aquí donde
ya entramos a la parte práctica, teniendo en cuenta que en el avance les he dejado varios símbolos celtas, ¿no es cierto? El símbolo con su nombre y más o menos el significado o la interpretación que se le da a cada uno. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Van a crear su propia versión de un símbolo que pudiese añadirse a estos símbolos celtas y le van a dar una interpretación propia, ¿ok? Van a crear, van a dibujar su propio símbolo, versión celta, que represente y que vaya en armonía con un poquito esto de la cultura celta y sobre todo del significado que trataban de dar a situaciones de la vida cotidiana o a proyecciones que tenían la eternidad, la vida en pareja por siempre. Se me ocurre la idea que tenían de representar el pasado, presente, futuro de una persona, el árbol de la vida. Hay muchos símbolos que representan algo. Ustedes van a crear un símbolo para representar algo que quieran transmitir, algo que pueda aportar existencialmente hablando, digámoslo de esta manera, pero sobre todo un símbolo que guarde un significado de acuerdo a su criterio y de acuerdo a lo que quieran transmitir. Primer punto. Segundo punto, van a elegir uno de los símbolos que ya tenemos en el PDF, creo que son como 12 si mal no recuerdo. Elijan uno de ellos y adecúenlo a alguna experiencia de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que elijo el triskel, que me identifico con él, con su idea o con su noción de pasado, presente, futuro, porque precisamente es el lineamiento de vida que yo tengo y que considero siempre mi pasado para saber quién soy, para aprender de mis errores, mi presente para corregirlos y el futuro para encarar la vida con tal vez con mayor conocimiento, con mayor sabiduría. Es decir, elijamos un símbolo que de verdad represente o que podamos rescatar para ejemplificar, para identificar alguna situación de nuestra vida o algo que tengamos como proyecto o lineamiento de vida. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Cualquier pregunta, chicos, con toda confianza. Luciana. Licenciada, buen día. Sí, dime, Geraldine. Perdón, le cuento que se me ha cortado el internet un cacho y no he escuchado nada. ¿Qué parte? ¿Desde qué parte? Ahorita he vuelto a ingresar y está hablando sobre algo que represente algo en la vida. Ya, bien, vamos a reiterar, pero previamente, por favor, le doy la palabra a Luciana. Buen día, licenciada. Eso de elegir nosotros nuestro símbolo y demás, no entendí muy bien cómo hay que hacer. ¿Hay que dibujarlo o simplemente hay que explicar el por qué? Bien, en el caso de la elección, solamente toman el nombre, digamos, elegí la triqueta porque, teniendo en cuenta su significado, esto me representa o se adecua a mi vida, a mi vivencia, en tal, tal, tal sentido, creo que tal, 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 me gusta por esto, por esto. Es decir, alguno que les llame la atención, lo eligen, basta con que pongan el nombre y me dan las razones por las que lo han elegido. Obviamente interpretando su significado. ¿Ok? Rodrigo. ¿Hasta qué hora tenemos para presentarle el trabajo y si tenemos que presentarle a lo que es su WhatsApp personal? Tienen hasta las 10:30. Hagámoslo rapidísimo. No es muy complicado. Seamos más concretos. No quiero tenerlos mucho tiempo pensando tal vez en algo que al final nos complique peor.
sino hagamos algo pequeñito, algo sencillo, bien concretos y en el momento. También les pido por favor que esto lo enviemos al correo para evitar problemas con la plataforma, con tema de que se cierra el horario y todo ello. ¿Ok? Anaí. Licenciada, buen día. Una consulta. Al momento de crear nuestro símbolo, ¿será posible que podamos tomar quizás como base alguno de los símbolos que tienen? No a la perfección, ¿no? Obviamente copiarlo, pero sí podríamos llegar, no sé, tal vez a juntar dos símbolos para crear el nuestro. Sí, pueden basarse. No van a, obviamente, no van a sacar algo nunca antes visto, sino que la idea es esa, que tengan una base para crear su propia versión tal vez de un símbolo. Puede ser combinando ambos, pero siempre tratando de que salga algo estéticamente bonito, no una mezcla medio extraña ahí, sino más bien algo que sea estéticamente dentro de la línea que manejaban los celtas, ¿ok? Luciana, por favor. Licenciada, ¿será que le puedo enviar por WhatsApp? ¿Sigues con tu problema del correo? Sí, A ver, vamos a ver, tratar de solucionarlo, ¿ya? lo enviaré por correo si es que no llega por segunda opción, por favor, por WhatsApp. Ok, solo en tu caso, por favor. Bien, Aileen. Liz, buen día. Le mandé un mensaje al WhatsApp, es que no me encuentro ahorita en mi casa y no me puede dar chance para presentarlo un poquito más tarde, por favor. El horario de clases es bien claro y las actividades en clase también. Por favor, sujetémonos a tener claro que mientras paso clases, me dedico a pasar clases y más nada. Si están en la calle, lo siento de verdad, pero tomemos la actividad y las clases con la seriedad que corresponde, por favor. Es un espacio Está bien, destinado gracias. para atender, estudiar, aprender, concentrarme y ya. No les estoy pidiendo una tolerancia de tiempo hasta las 3, 4 de la tarde. No quiero invadir su espacio, simplemente abocarme al tiempo que tenemos de clase para realizar la actividad en el tiempo que dura la clase. Nicole, por favor. Perdón, licenciada, mi internet igual estaba cortando. He escuchado solo hasta el símbolo que tenemos que crear. Después, ¿qué más había que hacer? Elegir uno de los símbolos que tenemos en el avance PDF y explicar por qué lo estoy eligiendo, qué representa, cómo puedo tomarlo en cuenta para mi vida, cómo me sirve para proyectarme. Es decir, le damos un significado propio a uno de los símbolos que tenemos en el documento PDF. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, ahora sí, los dejo con